Pero ¿qué hizo Jesús? Entonces llamó. Así que cuando llamamos, la palabra en latín significa apellidar, es decir, llamar con nombre y apellido. No estamos llamando a ver quién quiere seguir, a ver quién quiere hacer. No, los llamamos, los hablamos, los comprometemos, nos acercamos a ellos y les decimos que estamos de parte de Dios interesados en que se involucren en la obra de Dios. Una vez mi esposa le dijo a alguien que no está aquí, espero que esté en el Zoom, le dijo: mira, si te dedicaras a Dios sería muy lindo instrumento. Y dice que eso le tocó, le llegó, y por supuesto inmediatamente se puso las manos al arado. Parece ser como que si no hay un llamado personal, humano, por así decirlo, no están sintiendo el llamado de Dios internamente que les dice: te necesito, quiero comprometerte, quiero hacer que seas un instrumento para gloria de mi nombre. Parece como que tiene que venir alguien a decirle: che, me parece que Dios te está llamando, me parece que Dios quiere tener un trato más personal con vos y de mayor intensidad. Pero también no es difícil darnos cuenta de quiénes son los llamados, principalmente porque se destacan por su entrega, por su diligencia, por su solicitud, es decir, que tienen ansias, deseos de servir en las cosas santas de Dios. No son personas que están ajenas, como que vienen de vez en cuando, como que están allí por si acaso, ¿no? Se interesan por la obra de Dios, quieren servir a Dios, están muy integrados y no faltan generalmente. Vienen, participan, están interesados en las cosas santas de Dios. Eso ya muestra cabalmente, bien abiertamente, que están muy interesados en las cosas de Dios. Y si a eso le suman un buen testimonio y además de palabra que están predicando y de que hacen conocer que son hijos e hijas de Dios, bueno, eso potencia el llamamiento. Y la gente dice: no hay duda, este es un llamado de Dios, o esta persona está llamada por Dios. Por lo menos eso es muy fácil de ver y es necesario que lo veamos cada vez más en la vida de la iglesia. Porque qué triste es que las personas no se interesen, no estén comprometidas o que no estén participando. Eso hablaría de que Dios no está obrando en esas vidas. Y siempre hay un grupo de personas que son los mismos de siempre, que llevan adelante la marcha de la obra, empujándola, y que nadie se suma para ayudar ni para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y dice el texto siguiente del versículo 14: Jesús estableció. Y esta palabra tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Estableció. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y eso ya es un gran compromiso. No es cuestión: venga cualquiera para estar conmigo, venga quien se le antoje para estar conmigo. No. Jesús eligió, escogió, llamó específicamente. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que, además de no equivocarnos, ser nosotros los llamados y los escogidos por Él. Y sentirnos privilegiados de que Él nos escogió. Y cuando nos escoge, primero nos llamó, nos escogió y después nos estableció. Y cuando nos establece, es como que nos planta, nos dice: vas a ser pilar, vas a ser columna. Es alguien que está muy bien firme, seguro en las cosas santas de Dios. Y sería muy triste que esa persona no valorara el ministerio o no valorara el privilegio tan inmerecido que tiene de parte de Dios, de haber sido elegido, de haber sido llamado y de haber sido establecido. Por eso cuando Jesús dice que eligió, primero llamó. Y yo entiendo el llamamiento como una inquietud interior en la que el Espíritu Santo está hablando a nuestro ser interior y nos está diciendo que tenemos que consagrarnos más a Él. Yo veo en algunos de ustedes, nuevitos, que están muy interesados, están muy comprometidos, y eso a mí me entusiasma, me llena de gozo porque veo que hubo una conversión genuina. Pero cuando veo personas que aceptan a Cristo y desaparecen, bueno, obviamente esa persona necesita nuevamente aceptar a Cristo, o por lo menos madurar para que esa persona tome conciencia de que Dios lo llama y que Dios quiere utilizarlo. Pero al ver personas nuevas que aceptan a Cristo,
y se comprometen con Él y empiezan a participar y quieren venir, a mí me llena de gozo. ¿Por qué? Porque no puedo olvidar lo que pasó conmigo. Yo me acuerdo que fui a hablar con el pastor Cabrera en Córdoba, hacía muy poco tiempo que había vuelto a Córdoba, y yo le dije al pastor Cabrera, palabras textuales: pastor, si yo pudiese hacer una piecita acá al fondo para venir a estar aquí, yo lo haría, porque me la pasaba concentrado en la iglesia. Obviamente era soltero, mi familia no era creyente, y yo trataba de estar todos los días y la mayor parte del tiempo en las cosas santas de Dios. Y doy gloria a Dios por esa experiencia tan maravillosa. Y por supuesto tiene que ver con la intención de consagrarnos y de hacer las cosas mejor para Dios. ¿A quién llamó Jesús? Él no se equivocó, obviamente. Por más que haya sido un Judas Iscariote, no quiere decir que se haya equivocado. La Biblia dice que fue necesario que hubiera un Judas Iscariote porque era profético, para que se confirmaran las profecías acerca de Él. O sea que también estaba en los planes de Dios. En ese sentido, respetamos su soberanía. Pero ¿a quién eligió? Miren lo que dice Pablo con respecto a esto, para que no nos equivoquemos. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres o a mujeres fieles que sean idóneos o idóneas para enseñar también a otros. O sea, ¿qué quiere Dios? Que haya una transmisión de palabra, una transmisión de vida, una transmisión de ejemplo, una transmisión de mensaje. No nos quiere a nosotros como vasos en el sentido de que vamos a guardar algo para nosotros mismos. Nos quiere utilizar a todos como canales de bendición, para que lo que aprendo yo de Dios lo pueda transmitir a otros, para que lo que recibí yo de Dios lo pueda impartir a otros. De gracia recibí, pues doy de gracias. Y si en uno de nosotros no hay deseo de transmitir nada, bueno, esa persona está muerta, esa persona está en otra frecuencia que no es la voluntad de Dios. Y por supuesto Dios se encargará. Pero todos nosotros, si queremos discipular y queremos ser discipuladores y queremos tener discípulos, tenemos que tener esa visión de compartir con otros el mensaje y las bendiciones tantas que hemos recibido de Dios. Pablo menciona una cualidad: fieles. Y una persona no se puede determinar que es fiel con una simple mirada. No se puede determinar que una persona es fiel simplemente por una experiencia nada más. Aquí yo veo una observación, una trayectoria, veo una atención específica en cierta persona para ver si esa persona es fiel como dice ser. Porque por más que nosotros no digamos que somos fieles, porque sería horrible que anduviésemos diciendo soy fiel, soy honesto, soy bueno, todo eso se tendría que ver. Porque lo que más inspira desconfianza es que alguien te diga confía en mí, o yo soy fiel, o yo soy bueno. Vos abrís los ojos y decís, uy, a ver si lo que está diciendo esta persona es cierto. Por eso aquí Pablo dice, encarga a hombres fieles. ¿Fieles a quiénes? A quienes elijamos deben ser fieles. En primer lugar a Dios, fiel a Dios. Y esto es una cosa íntima, personal, porque el fruto de nuestra comunión con Dios es el resultado de nuestra comunión con los hombres. Escuchad, por favor. El fruto de nuestra comunión con Dios es el resultado de nuestra comunión con los hombres. Te vi en lo secreto, y lo secreto es la comunión con Dios, te recompensé en público. El público es la gente, es el auditorio, es la iglesia. Por eso a veces hay personas que tienen comunión con la iglesia, pero no tienen comunión con Dios. ¿Y cómo uno puede darse cuenta de eso? Bueno, podría decir alguno, es muy subjetivo, por cierto. No podemos estar juzgando diciendo, vos no tenés comunión con Dios. Bueno, no podríamos andar diciendo eso ni loco.
Pero obviamente si es una persona que tiene problemas, sufre y vive siempre enmarañado en circunstancias difíciles, es obvio que no está teniendo comunión con Dios. Porque el que tiene comunión con Dios disfruta de paz, de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Se entiende? Por lo tanto, no es tan difícil saber que no hay comunión con Dios cuando no hay comunión buena con los hombres. Una persona que tiene problemas de relacionamiento con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el prójimo, tiene que tener comunión con Dios en primer lugar para estar bien con Dios. Y eso le va a garantizar una bendición con las personas que tiene a su alrededor. Porque la Biblia dice que aún a los enemigos hará estar bien con él cuando esa persona está al día con Dios. A menos que Dios tenga un propósito, que Dios nos libre, como lo tuvo con Job y con otros participantes de la Biblia, para hacerlos vivir experiencias amargas y duras ante el prójimo, como fue el caso de Ezequiel y de Jeremías, que vivieron realmente pruebas muy difíciles con el prójimo. Debe ser fiel a sus familias, fiel a sus familias. Y esto se debe a cónyuges, hijos, etc. Porque no hay cosa más triste que un padre le saque el cuero al hijo o a la esposa. Es horrible. Y esto es muy común. Personas que se están, al decir sacarse el cuero, bueno, es como que se están desmembrando vivos ante la gente. Y ahí no hay ninguna fidelidad. Porque vos podías decir directamente, si este habla de su hijo así como habla de mí, donde estoy. ¿Me entienden? Por eso hay que tener mucho cuidado. En sus finanzas. Y aquí también hay otro tema serísimo. Porque la persona que es fiel a Dios en todo sentido y en todo momento. Y una persona que debe no es fiel a Dios. Porque la Biblia dice en Romanos, no le debáis a nadie nada. A menos que sean deudas que ya tenés bajo control y que tenés ya previsto y que no hay ningún problema ni nadie te está poniendo un cuchillo en la panza para que pagues. Pero hay personas que dejan deudas sin pagar, como diciendo, tiene mucha plata, ¿qué se va a hacer falta de la mía? Ni siquiera se acuerda de la mía, por lo tanto, no importa que le deba, como me dijo alguien a mí. Y hay personas que tienen un desorden terrorífico en sus finanzas y le deben, como dice el dicho mundano, le deben a cada santo, bueno, ya lo saben, ¿no? Una vela. Y hay personas que tienen muchas deudas. Y un hermano, una hermana que quiera ser líder o quiera servir a Dios como un ejemplo irreprochable, no puede tener deudas. Nosotros decimos a veces en tono de broma, pero en realidad no lo es, porque en toda broma hay algo serio. La única deuda que tenemos es de honra. Y Dios permita que no la tengamos tampoco. Que podamos honrar en vida y dar las flores en vida para reconocer a quienes deban ser reconocidos. Y por supuesto, bendecirlos también. En sus relaciones, y es triste porque dentro de sus relaciones están la relación con los hermanos, la relación con sus líderes, la relación con sus pastores, y nosotros tenemos que tener cuidado. Algunas personas ignoran, escucha bien por favor, ignoran de que todo se sabe y de que es iluso pensar que no se van a enterar. Se van a enterar seguramente. Por eso tenemos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en hablar descuidadamente, porque todo se sabe. Y por supuesto fieles a sus líderes. ¿Cómo vamos a nombrar a alguien líder que no es fiel? ¿Cómo vamos a reconocer a alguien que no es fiel? Por ejemplo, hay personas que no tienen el reconocimiento debido para el liderazgo de la iglesia. Yo le llamé la atención a una persona porque se la pasaba escuchando a otros pastores, vivía repartiendo videos de otros pastores y dije, pero trata de reconocer a los líderes de la iglesia. Pero esa persona estaba muy influenciada por pastores de otras localidades. Bueno, ahí habla de que no hay tanta fidelidad.
Principalmente tenemos que ser fieles, que las personas vean que nosotros nos debemos con fidelidad en todos los órdenes a Dios, a la visión que Dios nos ha dado, a la iglesia, a los líderes, a los pastores, etc. Y por supuesto a los cónyuges y a la familia. Eso es glorioso. Y que estamos cubriéndonos unos a otros. Por eso cuando estamos dirigiendo personas tenemos que ser muy cuidadosas. Obviamente nos podemos equivocar porque no somos perfectos. Pero Dios está contemplando que esa equivocación no fue adrede. Porque podemos equivocarnos. Pero tuvimos en nuestro corazón la mejor intención. Pero como dice la Biblia, cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, ya no es nuestra responsabilidad cuando un Judas Iscariote quiere traicionar a Jesús o una persona quiere bandearse por un camino de perdición. Ahí ya nosotros no podemos hacer nada porque la persona está tomando su propia decisión y en ese sentido es absolutamente responsable por ello. Mientras estaban con Jesús, los discípulos tenían contacto. Y hoy nosotros en la reunión presencial tenemos contacto. Lo digo por enfatizar un poco lo que dije al principio, que es bueno que nos veamos, es bueno que nos encontremos, es bueno que estemos juntos, es bueno que estemos en la casa de Dios, aunque sea los que están lejos, una vez al mes por lo menos. Yo sé que no es mucho esfuerzo. Yo siempre valoro y reconozco el ejemplo preciosísimo que pusieron los hermanos de San Cristóbal, que estuvieron haciendo el instituto con nosotros, vinieron durante 4 años, todos los viernes, no faltaron nunca, llegaron siempre bien y había un frío terrible y ellos venían igual. Nunca nada los frenó. Y doy gloria a Dios por ello. También cuando me cuentan que hay gente que en Corea va a las 4 de la mañana a orar, caminando entre 1 metro de nieve y sin embargo no faltan nunca. Y un pastor argentino que fue allí, yo estuve en Corea pero no me tocó ver eso, porque fue invitado especialmente por un pastor a orar a las 4 de la mañana y dice que era impresionante, había como 3.000 personas orando, un frío terrible y sin embargo fieles estaban allí para orar y servir al Señor. El contacto de la iglesia es fundamental. Una persona me dijo, yo estoy bien con Dios, usted sigue siendo mi pastor, pero hay un texto en la Biblia que dice, en Hebreos 10:25, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando vemos que ese día se acerca. ¿Y cuál es ese día, iglesia? Cuando Cristo vuelva. Dentro de las coronas que yo les mencioné el domingo, que van a ser puestas sobre los creyentes por su fidelidad, está el hecho de que hemos amado la venida del Señor Jesús. Y eso va a ser meritorio para reconocer, para recibir una corona de parte de Dios. Que después tiraremos a los pies de Jesús, porque todas las coronas van a ser tiradas a los pies de Jesús. Iglesia, sigamos teniendo contacto. Y el contacto es fundamental. Yo me deleité contactándome con Miguel el otro día, tuvimos una charla linda. No tenemos tanta oportunidad de hablar, pero ahí hablamos. Después hablé con otros hermanos, conocí a un hermano que tiene 14 personas bajo su jurisdicción como líder, está como capataz en una gran empresa, y él me lo contaba, y es una persona muy humilde, que suele estar aquí con nosotros en seguridad. Y sin embargo él me decía, tengo 14 personas, y yo no sabía eso. Y dije, ¡wow! Y es tan calladito. Él tiene eminencia. Ha sido reconocido con autoridad por parte de los dueños de la empresa o del arquitecto que le ha dado esa eminencia. Y yo lo conocí el otro día, me enteré el otro día, no lo sabía. ¿Y cuántas cosas me enteraré de ustedes a medida que nos contactemos, que charlemos? Por eso te animo a que hablemos. Que hablemos. ¿Qué dije? Que hablemos. Pero si te vas corriendo o evitas saludarme o saludar, bueno, ahí ya se pierde la posibilidad de que hablemos. Y no como chusmas, ojo, no como curiosos, sino como personas que servimos a Dios
y queremos lo mejor para el pueblo de Cristo. Porque a lo mejor tenés una capacidad maravillosa que todavía no estás explotando para la gloria de Dios o poniendo al servicio de Dios para que Dios la utilice en la edificación de su iglesia. Amén. Tenemos que tener comunicación. Jesús se comunicaba, hablaba, no era mudo, no se quedaba callado, no se quedaba en un rincón silencioso. Él estaba hablando con propósito, no como una persona que habla demasiado, porque la abundancia del pecado, de lo que hablamos, no falta el pecado, pero sí que habla con propósito, con deseo de honrar a Dios y de glorificar a Dios y de hacer crecer su obra. Nosotros tenemos que comunicarnos. Y qué bueno es que vos como líder te acerques a los miembros de tu célula y mucho más a los miembros de tu célula cerrada. Que tengas célula cerrada. Que tengas célula cerrada. ¿Quiénes son los de la célula cerrada? Los que van a ser prontos proyectados para ser líderes. Y yo lancé una demanda profética, no sé si te acordarás, no sé si lo habrás tomado en serio, pero yo tomo muy en serio lo que digo, porque lo digo delante de la presencia de Dios. Que para fin de año, todos los que estén en célula cerrada, yo lo dije hace ya mucho tiempo atrás, pudiesen llegar a ser líderes. Pero ¿cómo, pastor, van a ser líderes si no están preparados? Bueno, hay que prepararlos. No han cambiado nada. Bueno, hay que decirles que cambien. Hay que orar a la par. Y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Pero si no oramos, ni le hablamos, ni nos contactamos, ni nos comunicamos, las personas van a seguir igual, no van a cambiar nada y van a pensar que no son necesarios, que no son útiles, que no son importantes. Y ahí Dios nos va a dar una reprimenda. Porque estamos menospreciando la obra de Dios cuando Dios es quien añade, es quien trae. A lo mejor tenemos el concepto equivocado de decir no sirven, o no los puedo utilizar, o ni loco los pongo. Bueno, así eran los apóstoles. Eran personas del vulgo, vulgares. Eran personas que estaban allí en lo más bajo de la cadena, por así decirlo, para el liderazgo. Y sin embargo, Jesús invirtió su tiempo en ellos y los preparó para que ellos fueran los que iban a sucederle y seguir sus pisadas. Y por gracias a ese testimonio de esos apóstoles, hoy estamos nosotros aquí. Por eso no menosprecies la obra de Dios ni pienses que Dios ya no nos dio lo que necesitemos. Una vez una persona de una célula, líder de una célula, vino como a quejarse conmigo para decirme: no veo a nadie en mi célula, nadie va a salir. Y yo le dije: cada uno tiene lo que merece. Y lo sigo creyendo. Cada uno tiene lo que merece. Como se dice de la sociedad, las sociedades tienen el gobierno que merecen. Bueno, eso lo dicen la gente y lo creo. ¿Saben por qué? Porque nunca oramos lo suficiente para que las cosas cambien. Parece como que naturalizamos el hecho de que, bueno, están así, van a seguir así y no van a cambiar para nada. Y ahí somos responsables por no tomar partido para que Dios intervenga. Y en tercer lugar, el consejo. Jesús aconsejó, Jesús exhortó, Jesús puso límites, Jesús estuvo hablando del reino y de la necesidad de entrar en él y de ser instrumentos del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos van a tomar la decisión de poder asumir estas responsabilidades y decir: bueno, me voy a poner en contacto con las personas que están a mi alrededor, por lo menos voy a empezar a hablar, voy a empezar a comunicarme con ellos con el propósito de ver si ellos detonan o surgen para una nueva visión? Y te puedo asegurar que, porque lo creo, que Dios ya tiene todo lo que Él previó para que nosotros pudiésemos proyectarnos. Ahora, si nosotros no lo vemos, no lo descubrimos, es ya nuestra responsabilidad. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los envió. ¡Qué palabra bendita! ¡Qué palabra gloriosa! Y todo líder tendría que tomar cuenta de ella para preguntarse: ¿a quién tengo que enviar? ¿Quiénes van a ser enviados por mí? ¿A quién enviaré? Como dice Pablo. Pero hay personas que dicen:
directamente no hay para enviar. Porque pensamos que para enviar, obviamente, como dice el curso, tienen que ser personas absolutamente dotadas, preparadas y eximias en cuanto a virtud. Sin embargo, aquí está hablando de un envío para que la gente predique. Para que la gente predique. Hay gente que no predica. Hay gente que no predica. Dije que hay gente que no predica, es decir, no le habla a nadie. Y si no predica, no hay evangelismo. Y si no hay evangelismo, no hay crecimiento. Y es triste, muy triste. ¿Cómo va a crecer una célula si nadie predica, si nadie evangeliza, si nadie está invitando? Y Jesús nos envió a predicar, salgan a predicar, salgan a esparcir la buena semilla. Los líderes celulares tienen que estar comisionando a cada uno de los miembros. Bueno, evangelicen, prediquen, compartan el testimonio. ¿Le han predicado a alguien? ¿Le han compartido el testimonio a alguien? Y hay personas que van a decir, no me animo. Bueno, si no te animás, orá para tener coraje, porque el miedo es del diablo. Y el temor lleva en sí castigo. Hay personas que pueden decir eso. O me avergüenza. Bueno, si te avergonzás de Cristo, no sos digno de Cristo. Bueno, tenemos respuestas bíblicas. Pero no podemos quedarnos, está bien, no tenés problema, está bien, si no tenés ganas, no lo hagas. Porque eso nos hace responsables a nosotros. Tenemos que abrir nuestra boca para que Cristo la llene. Abre tu boca que yo la llenaré, dice la palabra. Los líderes tenemos que estar enviando gente al mundo a predicar. Prediquen, por favor, compartan el evangelio, inviten a la gente. Si no lo hacen, la iglesia nunca crece, la célula nunca crece, la célula se apaga y muere, porque si no hay evangelismo no hay vida, porque la vida de la iglesia está en las personas que conocen a Cristo y vienen con entusiasmo, con el gozo de la salvación y empiezan a motorizar y a ventilar la vida de la iglesia cuando la iglesia se mueve, marcha y crece. Amén. Y la señal más importante de vida que puede tener una iglesia, desde mi punto de vista, son las personas nuevas que la integran, que vienen. Por eso es muy importante. ¿Cuántas personas nuevas vinieron a la reunión? El domingo había varias. ¿Cuántas personas nuevas vienen a la célula? Todo eso lo tenemos que ver. Hay líderes que tienen muy en alta estima este punto. Y lo toman muy en cuenta y están pendientes, expectantes de que venga gente nueva. Pero cuando vos no tenés expectancia, no tenés esperanza, no tenés ningún nada, bueno, no va a venir nadie, porque es obvio que no las esperás. Pero si hay esperanza, es porque hay fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Por eso tenés fe y esperanza de que va a venir gente nueva a tu célula, se van a incorporar almas nuevas y por supuesto la iglesia va a crecer y crecer hasta la estatura de Cristo. Amén. Mateo 28, del 19 al 20, dice la Gran Comisión: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión y la gran ordenanza, el gran mandamiento para nuestra iglesia, absolutamente, y para todas las demás iglesias. Y es un mandato para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el evangelio no queda aquí entre cuatro paredes. La idea es que se expanda, crezca, sea ilimitada su influencia. Pero ¿cómo va a hacerlo si los líderes están cerrados, están muy incrédulos, como diciendo, no es posible eso? Cuando nosotros pensamos en que pueden llevar el evangelio a lugares pero distantes, ni nos imaginamos lo que puede llegar a pasar. Así como surgió un Guillermo Carey en Inglaterra para ir a la India, o un David Livingstone que surgió de Estados Unidos para ir a los indios. Bueno, no sabemos a quién puede Dios estar llamando. Pero cuando nosotros tenemos un corazón abierto para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, Dios puede abrir puertas en cualquier lugar.
ni nos imaginamos. Por eso soñemos iglesias con un IBEN que se expande y llega hasta lugares donde ni siquiera nos hubiésemos imaginado. Yo estaba hablando con Miguel, nuevamente lo repito, porque estuvimos hablando bastante, porque ellos viven donde yo conocí a Katy, y yo no puedo ignorar ese lugar. Para mí es un lugar de muy alta estima. Y no creo que sea casualidad que haya un familión enorme allí y en ese lugar no haya una congregación. Así que estemos orando. Pueden haber muchos más, hay como 7, 8, ¿no es cierto? En Gowland. Así que pueden haber muchísimos más. Y hay mucha gente en muchos lugares que está viniendo a nuestra iglesia y cada vez más está viniendo. El domingo conocí a varias personas de Open Door, gloria a Dios, y bueno, las vi hablando con el pastor Poli, y doy gloria a Dios por las congregaciones que se están proyectando. Y lo lindo es que está creciendo, y eso produce mucho gozo y entusiasmo, porque el crecimiento es maravilloso, maravilloso. Te animo a amar el crecimiento, te animo a desear el crecimiento, porque cuando lo deseas y lo amas, es la obra de Dios moviéndose y haciendo milagros en las personas, transformándolas. Pero si no amas el crecimiento, no deseas el crecimiento, es como que pensás que vos sos el centro del universo y con que lo que hagas es suficiente, y sin embargo hay multitud de almas que se siguen perdiendo y yendo cargadas al infierno. Y nosotros somos los que podemos enviar, predicar y hacer la obra de Dios para que eso se corte. Amén. 3 cosas que Jesús dio a sus discípulos. Jesús les dio autoridad, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjate que no les dio autoridad como para que mandaran, para que fuesen líderes, ahora mando yo, ahora me hacen caso, sino para predicar, para sanar, para dar autoridad. Y qué lindo es cuando vos delegás autoridad. Vos te proyectás a través de alguien. Le decís a alguien, mira, ahora, a partir de ahora vas a tener ciertas responsabilidades, yo te otorgo la posibilidad de que las tengas, y eso te da posibilidad de que te proyectes. Y eso es ilimitado, porque cuando vos das autoridad a alguien, eso es ilimitado. A menos que ese alguien diga, me corto, no respondo, no soy fiel, a partir de ahora hago lo que se me antoja, bueno, ahí ¡pum!, se corta la autoridad. Porque es lo mismo que pasa con Dios. Dios nos da autoridad porque lo representamos, pero el día que dejamos de representarlo a Él, ¡pum!, se corta la autoridad. Siempre estamos representando a una autoridad superior. El día que dejemos de representar esa autoridad superior, ¡pum!, se corta la autoridad. Podés decir, la tengo porque me han nombrado, me han levantado, me han enviado, pero ante los ojos de Dios la autoridad es representativa siempre. No es algo que voy a decir, la tengo y ahora me adueño de ella, pateo a quien sea y me corto solo. No es así. Jesús les dio autoridad porque vio confianza y vio posibilidades de expansión, pero vio posibilidades de personas que iban a representarlo a Él por donde quiera que anduvieran. Amén. Por eso qué lindo es cuando podemos otorgar responsabilidades, pero también autoridad, diciendo, mira, te doy esta posibilidad para que puedas abrir una congregación, para que puedas abrir un ministerio, para que puedas abrir una célula, para que puedas ser responsable en esta área. Y por supuesto, espero que eso sea ilimitado. Amén. Y luego dice, para sanar enfermedades. Qué interesante. Miren la autoridad que les da Jesús, que nos da Jesús. Y yo te invito a tomar en cuenta esto, porque creo 2 cosas aquí. Primero, que esta autoridad tiene que ver para sanar enfermedades demoníacas. Hay enfermedades demoníacas, es decir, el maligno ata, tortura, sugestiona, tienta, intimida y afecta la vida de las personas para atarlas y arrugarlas y hacerlas inútiles. Pero la autoridad que Dios nos da es para imponer manos. Y cuando hay algún demonio tomando control de la vida de una persona, yo creo que ese demonio se va, ese demonio desaparece. Y que hay enfermedades puestas por el diablo, porque el diablo enferma también.
Yo nunca me olvido de una persona que me pidieron orar porque ya estaban despidiéndolo, estaba con una hemorragia que ya nadie la podía parar. Me llamaron, voy a City Bell, fuimos con el pastor Freddy, en ese tiempo él había quedado en Buenos Aires, me acompañó, fuimos allí, entro a la terapia intensiva y veo a un hombre postrado, estaba con la panza toda vendada y la panza se le movía así, toda ensangrentada, pero se le movía toda la panza así, como que burbujeaba la sangre que salía de esa persona. Y eso se los digo delante de Dios, ¿no? Le impuse manos, desapareció ese borboteo, se calmó, se tranquilizó y me fui. Terminó. Pasan 2 días, me llama una familia de este hombre que nos quería hacer un asado porque le habían dado de alta. Yo no lo podía creer. En serio se lo digo. ¿Qué? ¿Le dieron de alta? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué no ora? Y ora creciendo. Pero el resultado le pertenece a Dios. El fruto es de Dios, no nuestro. Y esa persona fue sana en esa misma hora. Yo te animo a orar creyendo de que Dios puede sanar a las personas. Pero también la Biblia nos habla en Juan 11 que hay enfermedades que glorifican a Dios. O sea que Dios es glorificado a través de diferentes pruebas de dolencias y males que las personas pueden llegar a tener. Y eso obviamente tiene que glorificar a Dios. Ahí por más que oremos a lo mejor no pasa nada. Pero nosotros oramos con fe creyendo que Dios va a obrar. Y Dios va a obrar a su manera. Pero también hay problemas que son debilidades y yugos inmundos que el diablo establece para que las personas sufran, pero no es un sufrimiento de masoquista, es un sufrimiento que impone Dios para que dependamos de Él. Por eso Pablo dice, le pedí 3 veces a Dios que quitara de mí este yugo, pero no lo quiso quitar, sino que me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, cuando nosotros somos más débiles es cuando Dios es más fuerte. Ahora, si nosotros en medio de la enfermedad, en medio de la dolencia, no oramos, nos quejamos, protestamos, nos resignamos, maldecimos, obviamente Dios no es glorificado de ninguna manera y las personas se siguen yendo al infierno y las personas que son creyentes que debieran dar el ejemplo no lo dan y eso por supuesto potencia al diablo y a sus demonios. 3 cosas espera Jesús que hagamos. En primer lugar, que prediquemos. Amén. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Así que abramos la boca para predicar. Dice, abre tu boca que yo la llenaré. Pero ya le hablé 1000 veces a mi hijo, 1000 veces a mi esposa, 1000 veces a mi mamá. Bueno, hablale 1001 vez. Porque Dios te está probando también la fe, la perseverancia y la creencia de que puedes esperar de Dios un milagro. Porque decir que espera en Dios no solamente espera en Dios, sino también Dios está esperando en uno. Que seamos fieles hasta el fin, para que Él nos dé la corona de la vida. Que tengamos autoridad y que sanemos de enfermedades y echemos fuera demonios. Amén. Así que los demonios empiecen a salir, y principalmente los que están en nuestra casa. Que se vayan definitivamente. Me gustó lo que me dijo un hermano antes de entrar a la reunión, me planté y me paré firme y bueno, declaré que en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová y que no iba a haber ninguna potestad inmunda queriendo gobernar mi hogar ni a mi familia. Voy a echar fuera todo demonio. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia, para echar fuera todo demonio y para declarar bendición hasta que sobreabunde para todos nosotros. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, qué privilegio tan grande tenemos, Señor, de invocar tu nombre en este día. Señor, gracias por tu preciosa y hermosa palabra, sé que siempre es oportuna, Señor. Te pedimos, oh Dios del cielo y de la tierra, Señor, que estemos atentos, Señor, al mandato, Señor, que vos tenés para, Señor, cada una de nuestras vidas. Señor, queremos ser obedientes.
Queremos crecer, Señor, queremos llevar adelante la visión que tú has puesto en esta iglesia. Señor, por eso te pedimos que nos prepares, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándolo, Señor, de sabiduría, de inteligencia, Señor, y nosotros como líderes, como pilares, Señor, de esta iglesia, también, Señor, podemos motivar a otros, Señor, y darnos la capacidad, Señor, la sabiduría, el discernimiento, Señor, para tomar decisiones, para poder invitar a muchas personas más, Señor, a preparar a muchas personas más, Señor, porque, Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que lo mejor está por venir, Señor. No dudamos de eso, Señor. Sabemos que vos tenés cosas preciosas, hermosas, Señor, para tu iglesia. Y te agradecemos por el privilegio de ser parte de ella, Señor. Por eso bendecí a cada persona que está aquí presente. Señor, bendecí nuestra familia para que podamos, Señor, juntos como familia también poder crecer, Señor, en tus cosas y poder servirte juntos como familia, Señor. Queremos que tu iglesia siga creciendo. Queremos que las células crezcan, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, multiplicación también para las células. Oramos por las congregaciones, oramos por cada siervo, por cada líder, pastor que está presidiendo, Señor, en distintos lugares. Señor, y aún oramos por muchos más, Señor, para que muchas puertas más se abran, Señor, y para que el Evangelio de Jesucristo corra, Señor, y que tu iglesia se siga expandiendo, Señor, por todo lugar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y levantar a muchos hermanos en este tiempo, hermanas, Señor, para que, Señor, sean pilares, Señor, en sus casas, en sus barrios, Señor, y aún en las células, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, te agradecemos por tu hermosa palabra, Señor, porque tu palabra siempre nos motiva, Señor, y nos ayuda, Señor, y nos da sabiduría, y que tu iglesia en este tiempo, Señor, empiece a brillar, que esa luz, Señor, que tú demandas en tu palabra, Señor, por donde quiera que estemos, Señor, porque tenemos este gran privilegio de representarte por donde quiera que estemos, Señor, y queremos hacerlo, Señor, dignamente como tú te lo mereces. Gracias por esta amada iglesia, Señor, y gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Señor, te agradecemos todo y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.